Pues hoy, esta mañana, os quiero hablar del primero de los profetas menores, continuando con nuestra línea de conocer lo que nos enseñan los profetas menores. Pues hoy vamos a ir al primero, los he ido saltando conforme a lo que me ha parecido necesario en cada momento. Y hoy pues vamos a hablar del primero de ellos, que es Oseas, del que realmente se puede hacer una película en Hollywood, que están de estas que están muy de moda, que es de amor, tragedia, amor. Un amor, o dicho de otra manera, un amor trágico, ¿no? Cuando nació el profeta Oseas, el pueblo de Israel ya llevaba mucho tiempo dividido, es decir, ya existía el reino del norte, las 10 tribus, llamado por su tribu principal, Efraín o Israel, y el reino de Judá. Y entre ellas había una gran competencia que incluso llegaron a guerras entre ellos. Pues Oseas desarrolló su ministerio profético en Israel, es decir, en el reino del norte, y cuando reinaba Jeroboam II. ¿Que reinase Jeroboam II era importante? ¿Es un dato importante? Pues sí, porque era un tiempo de gran paz, de gran esplendor, de despegue económico, como leemos en el capítulo 1, versículo 1. Y además, paralelamente, en Judá reinaron Jotam, Acaz y Ezequías, que también estaban relativamente en paz y prosperidad. Es decir, que era un tiempo en el que no había preocupaciones. Dicho de otra manera, ¿no? No había grandes enemigos y la gente lo que quería era disfrutar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Porque es bueno disfrutar, es bueno que haya paz, es bueno que haya una buena situación económica en los países, pero había un problema. Y el problema es cómo veía Dios, en este caso, al reino de Israel, al reino del norte. ¿Lo veía también como lo veían sus habitantes? El Dios del pacto, el Dios de Moisés, el Dios de la palabra, veía igual de bien estas cosas, este tiempo. Pues es lo que vamos a analizar en esta mañana, porque por duro que sea, Dios lo compara con una mujer que engaña a su marido, que hoy en día desgraciadamente estamos muy acostumbrados a esas cosas, que las mujeres engañen a los maridos y que los maridos engañen a las mujeres. Pero para el Dios de Israel, el Dios del pacto, el Dios santo, incluso para aquella época, eso no era normal. Y eso era una tragedia. Pues Dios lo veía así, una mujer que engaña a su marido y además con el mayor de los descaros. No se escondía, no se esconde. Israel podía jactarse de sus éxitos, pero no pasaba de ser una ramera, una prostituta que había dado la espalda a Dios y se acostaba con todo el que se lo pedía, con todo el que se le ponía delante. Entiéndase esto espiritualmente o religiosamente hablando. Aunque también veremos que también literalmente, también se hacía literalmente. Pues Oseas iba a simbolizar esa terrible situación con su vida marital
o conyugal. Una vez más nos encontramos y curiosamente, una vez más nos encontramos con la paradoja o con, ¿cómo decirlo? Con la paradoja o con el mito de que si denuncias los pecados, abusos e injusticias de Israel, eres antisemita. Una palabra que hoy se oye muchísimo y que cuando te la echan a la cara te están llamando algo muy feo. Pues si denunciar los abusos, pecados e injusticias de Israel es ser antisemita, entonces Oseas era antisemita. Un detalle no menor en estos tiempos que vivimos. Poco se sabe de la vida de Oseas, excepto que fue hijo de Beeri y que profetizó en Israel, es decir, en el reino del norte, las 10 tribus que se separaron de Judá después del rey Salomón. Y esto ocurrió en el tiempo de profecía de Oseas, 30 años antes de la destrucción del reino de Asiria, del reino de Israel por medio del imperio asirio. Esto ocurrió en el 722 antes de Cristo. Como Isaías, su contemporáneo en Judá, Oseas profetizaba en el norte, Isaías profetizaba en el sur, en Judá. Oseas tuvo una familia que Dios usó como señal para la nación del juicio venidero de Dios y de la restauración posterior. Como he dicho al principio, la vida de Oseas, su vida marital y conyugal, da para una película, ¿no? De amor, tragedia, amor o amor trágico. Su triste relación matrimonial con Gomer, que así es como se llamaba su mujer, y sus 3 hijos se convirtieron en la trama alrededor de la cual Dios compuso su mensaje final, que como he comentado, solo 30 años antes de que Israel desapareciera como nación definitivamente. Pues vamos a Oseas, el primero de los profetas menores. Después de Daniel, uno de los profetas mayores en nuestras Biblias. Y leemos en Oseas capítulo 1, del versículo 1 al 8, para ponernos en situación, ¿no? En contexto. Palabra que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que el Señor habló por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta, y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye y se aparta del Señor. Él fue y tomó a Gomer, hija de Diblai, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, a causa de la sangre derramada en Jezreel. Y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por el Señor su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo
Y dijo Dios, llámalo a mí, porque vosotros no seréis mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, Oseas tomaría como esposa a una prostituta y tendría hijos con ella, porque precisamente eso era lo que era Israel. La afirmación era durísima. Difícilmente se puede utilizar un símil peor que el de comparar a todo un pueblo con una prostituta, con una ramera. En las Escrituras usa más ramera que prostituta. Y yo encontré la diferencia una vez en una película policíaca. Volver a contar brevemente. Entra el policía con una mujer cogida del brazo y le dice al policía de dentro, toma, dice, fíchame a esta ramera. Y dice la mujer, yo de ramera nada, yo prostituta, yo cobro. ¿Veis, no, la diferencia entre una prostituta y una ramera? Pues Dios en realidad está hablando de Israel como una ramera, más que como una prostituta. Las consecuencias serían pavorosas. Capítulo 2:10, nadie libraría a Israel. Segundo, versículo 11, su religión quedaría anulada. Tercero, capítulo 2, versículo 12, sufriría el empobrecimiento. Y cuarto, capítulo 2, versículo 13, Dios castigaría su idolatría. Todo esto es lo que le iba a caer a Israel, esta prostituta, esta ramera. No siempre el que se arrepiente de todo corazón o para siempre. Fue el caso de Gomer, la esposa de Oseas, que se marchó, se cansó de estar con el profeta, de tener 3 hijos, huyó y Oseas tuvo que rescatarla. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 y 2, por mandamiento de Dios. No salió de él, porque para Oseas realmente esto sería toda una vergüenza y una humillación, pero dice Dios, ve y rescátala. Aquí una vez más vemos cómo el amor de Dios es representado por Oseas con esta mujer Gomer. ¿Hasta qué punto debió resultar degradante la situación de Gomer? ¿Cómo llegó esta mujer a caer tan bajo, en su vida licenciosa, que cuando su marido acudió en su ayuda le costó muy poco dinero rescatarla? Le salió baratísimo rescatarla. Es decir, esta mujer ya no valía nada, ni como mujer, ni como esposa. Y este es el símil que hace Dios con Israel. En el capítulo 4 comienza señalando cómo Dios tiene pleito con los moradores de la tierra. Y aquí hay un detalle importante. Con los moradores de la tierra, nos equivocamos si creemos que habla de toda la tierra, del planeta Tierra. No, está hablando de Israel. Dios está profetizando para su pueblo, para Israel. Así que nos equivocaríamos si pensamos que Dios está hablando para todo el mundo. Aquí específicamente está hablando para Israel. Capítulo 4, versículo 1. Las razones son obvias, y es que Israel mentía, mataba y robaba. Capítulo 4, versículo 2. Es decir, se había apartado de la conducta que debía tener el pueblo de Dios, y las consecuencias serían dramáticas. Dios sigue avisando que vais por muy mal camino, que esto va a acabar mal. Dios avisa por medio del profeta. Capítulo 4, versículos 3 y 4. A esa situación habían llegado además por la falta de conocimiento. Capítulo 4,
versículo 6. Quien debía enseñar e instruir al pueblo, no solo no lo hacía, sino que cuando lo hacía mal. La ignorancia, que siempre engendra una mala teología, se encontraba en la raíz de una situación desastrosa. Y esto es importante, este aviso es importante para el pueblo de Dios. Si no conoces a tu Dios, no puedes servirle bien. Está muy bien cantar himnos y salmos. Está muy bien orar. Está muy bien ir a los cultos. Pero tienes que conocer a tu Dios. Porque si no conoces a tu Dios, no puedes servirle bien. No puedes serle agradable. ¿Y cuál es la única manera de hacerlo? De conocer a nuestro Dios. Las Escrituras. Las Escrituras. Por eso no podían esperar producir buenos frutos. Si no conoces las Escrituras, no puedes producir buenos frutos. No puedes serle agradable a Dios. Cuando sus acciones eran fruto de la ignorancia y de la obstinación. Capítulos 4, versículos del 7 al 10. Una gran parte de la responsabilidad del lamentable estado de la nación se debía a sus sacerdotes, a sus líderes religiosos y espirituales. Esto hoy en día es una responsabilidad de todos los creyentes, pero especialmente me señala a mí. Por ejemplo, tengo una gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y de enseñarla bien, porque si no, yo y al pueblo de Dios confundiré y le llevaré por malos caminos. Y los malos caminos llevan a peores situaciones. Los malos caminos suelen terminar de manera trágica. Por eso se anuncia juicio contra ellos, porque son de especial responsabilidad. Capítulo 5, versículo 1. Dado que sus obras le impedían convertirse, también tengo que yo ser ejemplo. Porque como decía aquel, yo seré la primera Biblia que vean las personas. Yo seré la primera representación de la palabra de Dios que vean las personas. Entonces tengo una gran responsabilidad. Puedo convertirme en obstáculo para la conversión de muchas personas. Capítulo 5, versículo 4. Israel no quiere arrepentirse. El llamado de Dios es constante, pero Israel no quiere convertirse. Capítulo 6 y capítulo 7. Y aquí hay una interesante declaración. Capítulo 6, versículo 6. Lo que quiere es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí se repite una idea favorita del Señor ya desde Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Yo deseo amor y no sacrificio. Dios no quiere religión. Y los hombres estamos empeñados en darle religión. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y seguimos dando religión. Somos seres religiosos por naturaleza. Y Dios no quiere religión. Quiere amor y quiere conocimiento de Él. El Señor Jesucristo ya citó la primera parte en Mateo, capítulo 9, versículo 13 y capítulo 12, versículo 7. En la segunda parte del versículo nos está hablando de un amor constante. Dios quiere amor en la tierra. ¿Qué diferente sería el mundo si hubiera menos religión y más amor? ¿Verdad? Y conocimiento íntimo de Dios. Que esto también es un detalle muy importante.
Porque podéis ir a todas las religiones del mundo y una gran diferencia de los dioses que ha habido y que hay con el Dios de la Biblia es que el Dios de la Biblia es un Dios de amor y de conocimiento íntimo. No hay ningún Dios, ni en la historia pasada ni en la presente, que sea como el Dios de la Biblia. Dios de amor y de deseo de relación íntima. No lo hay. Este solo es el Dios cristiano, el Dios del pacto, el Dios que está hablando a Israel y que posteriormente se dio aún más y mejor conocimiento por medio de Jesucristo. Capítulo 8, un alegato de Dios contra la idolatría y la religiosidad de la que abunda el mundo. Mucha idolatría y mucha religiosidad hay en el mundo. Y sin embargo, ¿cuál es el resultado? Que vamos de mal en peor. O no va el mundo de mal en peor. Israel será castigado por no escuchar. Capítulo 9. Capítulo 10. Como en otras ocasiones en las Escrituras, Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 46, Israel se compara con una viña. Y aquí hay una imagen que creo que todos los países del Mediterráneo en general conocen, y que La Rioja en particular, ¿no? Yo creo que si algo conocen los riojanos, aunque no te dediques a ello, aunque no te dediques al vino, pero creo que algo que todos conocemos en esta región es las viñas, y lo que da la viña, y lo que se espera de la viña, ¿no? Y aquí Dios nos da el ejemplo de la viña, que es muy común en las Escrituras, hablar de Israel como una viña. Dios la ha abonado, Dios la ha sulfatado, Dios la ha protegido de los zorros, de las alimañas, y queda Israel malos frutos. Malos frutos. Y como dice, creo que en Isaías, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho? Y sin embargo, mira lo que me da. Una imagen que quizás podríamos aprovecharla cuando hablemos a los riojanos del Evangelio, ¿verdad? Esta imagen de la viña, de lo que Dios espera un gran fruto y sin embargo da un mal fruto. La viña de Dios no ha estado a la altura de las circunstancias. Una viña idólatra y su corazón estaba dividido. Aunque seguramente Israel no lo percibía así. Y a pesar de todo, Dios es compasivo y paciente. Capítulo 11, otra nueva oportunidad, otro llamado de Dios a arrepentirse, a volverse a Él. Y aquí también da una pequeña profecía de que Judá también será castigado con el tiempo. Porque Judá también empezaba a dar esos frutos malos y a hacer lo mismo o peor que Samaria. Capítulo 12, versículos del 2 al 6. Profecía que se cumplió 135 años después de la caída de Samaria. ¿Cómo podía ser de otra manera? Con una sociedad totalmente materializada que se considera sin pecado alguno. Es que Dios no puede hacer otra cosa. El Dios Santo no puede hacer otra cosa. Como si no le dicen, es que me lo están pidiendo. Es que me están pidiendo que les castigue. Capítulo 13. Israel será destruido. Israel desapareció y desapareció por su culpa. Porque ¿cuántas veces tiene que llamar Dios al arrepentimiento para que nos arrepintamos, para que vayamos a Él?
Su rey y sus gobernantes, su esplendor, no habían servido de nada. Aquí otra declaración en el libro de Oseas, como dijo aquel, otra perla que encontramos en los profetas menores. Capítulo 13, versículo 14. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré tu destrucción. La compasión se ocultará a mis ojos. Estas citas también, esta misma idea es citada por el apóstol Pablo en 1 Corintios y en Romanos. La determinación de Dios de rescatar y salvar un día a Israel. El amor constante y la gracia de Dios, que es igual por todas las edades, sociedades, razas y países, triunfan completamente, dando muerte a la muerte y vida al que es un feto abortivo. Sin olvidar que la muerte y el Seol son solo instrumentos del juicio de Dios, mientras que el Señor es el Dios vivo, Señor aún de la muerte y del Seol. Una idea que, como he comentado, Pablo rescata del profeta en 1 Corintios y en Romanos. Una profecía. ¿Quién matará a la muerte? ¿Quién cerrará la boca de los sepulcros? ¿Quién lo ha hecho? Seguro que conocéis la respuesta. Cristo. Cristo en la cruz mató a la muerte y cerró la boca del sepulcro. Capítulo 14. Pero una vez más Dios no es como nosotros, sino que es grande en misericordia y paciencia, como nos enseña el Salmo 103, versículo 8. Y hace un último llamamiento al arrepentimiento. Y aquí tenemos otra declaración, otra perla. Capítulo 14, versículo del 4 al 7. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y hundirá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo, y florecerán como la vid. Una vez más aquí la vid. Su olor será como el de vino del Líbano. Una promesa de la restauración de Israel. Pero hay un detalle que olvidamos con esta promesa de la restauración de Israel. Si os fijáis, dice, los sanaré, los amaré, seré como rocío. Todo esto está en futuro, pero no se ha cumplido, porque no se arrepintieron. Hay una promesa de Dios, pero una promesa con condición: si se arrepienten. ¿Israel se arrepintió? No se arrepintió. No se arrepintió. Y continuamos. Solo los caminos de Dios son rectos. Capítulo 14, versículo 9. Y aquí hay una referencia a Jesús 700 años antes, como el profeta Isaías, por ejemplo, que dice que los amará de pura gracia. Por su gracia se vio en todo su esplendor en la cruz. Dios aquí manifiesta gracia, pero la vimos completamente
en Jesucristo, en la cruz. Las sociedades se niegan a volverse a Dios. Desgraciadamente Israel no es el último, no es el único ni la última de las naciones que se han negado a volverse a Dios. Tarde o temprano cosechan esas mismas consecuencias. Y ese tipo de sociedad, y en ese tipo de sociedades vivimos nosotros ahora. Y la hemos conocido también en el pasado, en la historia. Tomemos nota. Muchos juicios ha habido en la historia. Naciones que se han levantado y que increíblemente han caído. Juicio ha venido sobre ellos, sobre ellas. ¿Y por qué? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Y porque Él no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Para Él todos somos iguales. Nos enseñan las Escrituras que para Dios no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, ni samaritano, ni ricos ni pobres, ni españoles, ni colombianos ni rusos. Para Él todos somos iguales. Todas las naciones han salido de Él. Todos somos iguales. Y de igual manera, el llamamiento de Israel es el llamamiento a todas las naciones, a todos los dirigentes y a todo el pueblo. Por eso, esto es muy serio. Esto es muy serio. Y hay que tomar nota. Los profetas menores vemos que no son tan menores, sino que tienen un gran mensaje. Un gran mensaje que sin ningún problema se puede extender al siglo XXI. Un mensaje totalmente contemporáneo y actual. Bueno, las referencias al Mesías, en Oseas, al Mesías, a Jesús en este libro, son más bien indirectas. Una la hemos leído en el 14:4, ¿no? Que decía: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, ¿no? Dios nos ha amado de pura gracia. Y lo vemos en Jesucristo, que ese fue su mensaje. La gracia ha llegado. Otro ejemplo indirecto de las referencias al Mesías es el amor de Dios por Israel como esposo. Es paralelo al amor de Cristo por su iglesia. El Dios del antiguo pacto y la relación conyugal era de pacto entre el Señor y su pueblo. La relación de amor del Nuevo Testamento entre Cristo y su iglesia es otra expresión del amor divino. Una imagen de unión íntima entre dos personas. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 32. Y aquí una vez más, como hemos dicho antes, esto solo es algo del Dios cristiano, del Dios de la Biblia, llamarnos su esposa. ¿Qué Dios en la historia o qué Dios actualmente llama a su pueblo su esposa? Otra referencia: volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su pueblo, y a David su rey, Capítulo 3, versículo 5. ¿Quién era Dios y Rey? Jesucristo. ¿Quién tenía ese título? Dios y Rey. Cristo es Dios y Rey de Israel, y aquí vemos la referencia en Jeremías capítulo 34, versículos 23 y 24, y al propio Mesías como hijo de David, Marcos
capítulo 12, versículo 35. Y la última de estas referencias indirectas, que quizás sea de las más conocidas, de Egipto llamé a mi hijo. Capítulo 11, versículo 1, y que nos lleva a Mateo capítulo 2, versículo 15, que aquí lo comenta, aquí lo señala el apóstol Mateo, ¿verdad? Y esto ocurrió 700 años, esto fue anunciado 700 años antes de que ocurriera. Israel la ramera. El castigo de Dios no es caprichoso. Advertencia especial a los sacerdotes y líderes. Israel no quiere arrepentirse contra la idolatría. Israel será castigado por no escuchar. Dios es compasivo. Efraín merece el castigo. Israel, Judá, será destruido. Último llamamiento a la conversión. Este es el tema recurrente en Oseas y en la mayoría de los profetas. Y no es por casualidad, porque todas estas cosas, hoy en día, los pueblos, los dirigentes y el pueblo en general tienen tendencia. Andamos en estas cosas, aunque no se quiera reconocer, aunque muchos ni siquiera lo entiendan así, pero así estamos. Así estamos. Oseas es el ejemplo de cómo siente y piensa Dios, de cómo viven las naciones, de cómo viven las personas, y que desgraciadamente creen que el juicio de Dios nunca va a llegar. Esto hay que meditarlo. Hay que hacerle llevar a las personas, llevar a las personas a meditar en esto. Oseas, que significa salvación, es el mismo nombre que tenía su antecesor Josué, tiene la misma raíz, salvación, y por supuesto el equivalente a Jesús, con la misma raíz también, salvación. En esta vida hay salvación, todavía es tiempo de salvación, todavía no ha llegado el juicio anunciado por Jesucristo y bien descrito en Apocalipsis. Pero tú no decides cómo es o cómo debe ser la salvación. Pero hay una cosa importante que sí puedes decidir tú: si quieres ser salvo o no serlo. Tú no decides cómo te tiene que salvar Dios, pero sí decides si quieres que Dios te salve. Y las bases están puestas: el arrepentimiento y la fe, creer a Dios y volverte a Dios. Porque la cruz es la base. Y Jesús, el que murió y el que resucitó al tercer día, para demostrarnos que Él tiene el poder, de que Él puede y de que Él quiere. Que el Señor bendiga.